en Radio Sur de Los Ángeles junto al doctor don Luis Correa Devia, que nos visita como cada día martes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Encantado, nuevamente tocando un tema que tiene que ver con la salud, Sí. pero es una mala noticia con respecto al tema presupuestario. Hasta el momento, estamos nosotros ya iniciando el último trimestre del año Ujú. y resulta que en la gran mayoría de los hospitales se ha gastado todo el presupuesto del año. Y todavía no termina el año, por favor. Exacto. Entonces, se crea una situación crítica en que puede que llegue un momento en que haya que pedir aportes extraordinarios para poder llegar a fin de año. O sea, es el presupuesto que se entrega año a año, incluso en algunos hospitales, se ha ido disminuyendo en vez de aumentarlo, como sería lo lógico, de acuerdo Mm. a las exigencias que hay de aumento de la producción. Entonces nos encontramos con situaciones de que los pacientes van a preguntar por su lista de espera y la lista de espera me dicen tranquilamente vuelva en un año o en 2 años y los pacientes muchas veces terminan teniendo que hacer un sacrificio económico y buscando otra solución aparte que no les da el mismo servicio de salud. Entonces, esto es una situación que se está lamentablemente extendiendo a todo el país. No es solamente De algo los, local. no es solamente Los Ángeles. Aquí está, salió el día domingo un artículo en el Mercurio en que habla del Hospital Carlos Van Buren, que cerró 9 de los 16 pabellones para conllevar la crisis presupuestaria. Y lo mismo pasa en el Guillermo Gran Benavente, el Hospital Félix Bulnes, y ahí suma y sigue los distintos hospitales, y para qué decir el Hospital de Los Ángeles. Entonces, se ha Mm. tenido que privilegiar principalmente las urgencias, que lamentablemente hubo muchas urgencias, ya con muertes, con accidentes, ya con agredidos, con baleados, un joven de 17 años que falleció por culpa de una bala que le llegó al cráneo. Entonces, el hospital está presionado por la cantidad de urgencias y por otro lado por los pacientes con cánceres que no pueden esperar. Entonces, esta situación ya conlleva a que las cirugías selectivas, las atenciones selectivas, que no son de urgencia, tienen que esperar y esperar y esperar, sin una respuesta concreta en tal fecha, tal día, tal hora. Eso ya no existe. No hay Mm. certeza de atención para los pacientes y esto es una situación no solo de Los Ángeles, sino que del resto del país. Una de las soluciones es construir más hospitales. Pero tú sabes que todos los hospitales en Eh, construcción están parados los proyectos. Perdón, pero hacer más hospitales si en el fondo los hospitales están parados. Claro, Infraestructura hay, lo que no hay es plata. O es, no hay una buena administración de ese dinero, porque así como está, la verdad es que yo tampoco me atrevería a meterle más dinero al sistema si no se subsanan los problemas de administración. claro, es que hay un detalle muy importante. Hay una serie de hospitales que están paralizadas su construcción hace años. Ujú. El hospital regional de Chillán, ahí está, está terminado, pero no está puesto en marcha, no está implementado. El Hospital de La Serena, la misma historia. Mm. Una cantidad de hospitales que en estos momentos debieran estar ya funcionando, no están ni siquiera terminados para poder comenzar a atender a la gente. Y hay otro detalle, hay una gran fuga de profesionales de los hospitales públicos hacia el sector privado, porque las condiciones en las cuales se está trabajando en los hospitales públicos cada vez es más deplorable. La falta de medicamentos, la falta de insumos, y que se agrava por situaciones como la que en este momento hay en el Hospital de Los Ángeles, Ujú. que como salió el artículo que conversamos la semana pasada, 26 millones de dólares hay, digamos, están cuestionados que no se pudieron digamos, utilizar para el beneficio de los pacientes, sino que alguien se benefició de todo eso mediante distintos subterfugios, mecanismos y distintos sistemas de administración. O sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la probidad? ¿Dónde está la honestidad? ¿Dónde está la solución real o preocupación por los pacientes? Es decir, la administración ha sido muy mala, ¿ya? Y lamentablemente no hay ninguna eh, eh, luz en el futuro que podamos decir que esto va a mejorar. Se habla de 26 millones de dólares.
¿sí? 26 millones de dólares. Estos serían, al dólar de hoy, que está a 901 pesos, estamos hablando de 23 mil millones de Casi pesos. 24 mil Casi millones. 24 mil millones. O sea, prácticamente un estadio se perdió. Claro, Claro, porque es más o menos el presupuesto que había para el estadio de Los Ángeles. exacto, Entonces, hoy se les perdió un estadio, ¿dónde estará? exacto. Y No será mucho. el problema está que nadie se escandaliza con esto. Es que yo creo que a nadie extraña ya, doctor. Es el problema. Ese es Cuando el se problema. pierde la capacidad de asombro, es lo peor. O sea, que violen, que maten, No, sí, ya, es comparable a las semanas anteriores, así que no hay problema, dijo la ministra. como dijo la ministra toda. O sea, No, no es esto, más que las semanas anteriores, así que estamos bien, estamos en el promedio. Oiga, tal como se normaliza los asesinatos, se está normalizando el robo, se está normalizando las muertes de los pacientes por falta de servicio. ¿qué vamos a esperar? Vamos a terminar como en un hospital, no sé, cubano, africano, no sé, una cosa así con la gente muerta ahí sin... Claro, Oiga, pero esto ya parece inconcebible. No podemos acostumbrarnos a esto. lamentablemente se ha normalizado. Yo te voy a contar una historia antigua. No sé si te acuerdas que yo formé la unidad de tratamiento de cáncer terminal acá en Biobío. Ujú. Ya fue la segunda unidad de cuidados paliativos del país, después de Santiago. Y en un congreso internacional que estábamos llegó el jefe de la unidad de cuidados paliativos de Cuba, Ya, una persona muy agradable, un psicólogo. ajá. Entonces nos llamó la atención a nosotros, a todo el resto de los profesionales de salud, ¿por qué no una enfermera? ¿Por qué no un médico? ¿Por qué un psicólogo? Y él se rió en la conferencia y dijo, por una razón muy simple, no tenemos medicamentos, así que tenemos que hacer una muy buena terapia psicológica para que el paciente acepte su dolor y acepte su muerte. Nosotros nos quedamos como diciendo, pero ¿cómo? O sea, pero esa es la realidad en Cuba, que ensalzan y idolatran Qué el fuerte, ¿eh? Frente Amplio, los comunistas, Claro. aplauden, pero esa es la realidad. Dicen, nuestros pacientes, muchas veces tenemos la ampolla de dipirona para todo un pabellón de enfermos de cáncer. Y tenemos que escoger ¿A quién? digamos, con pinzas a quién le administramos esa dipirona. No estamos hablando de morfina, no estamos hablando de fentanil, no estamos hablando de medicamentos propofol. No, no, no. La dipirona para un pabellón completo de cancerosos. Entonces, obviamente, decía, él está a cargo, los psicólogos, porque nosotros no utilizamos medicamentos, sino que utilizamos lo que sea, hasta hipnosis, para poder ayudar a estos enfermos que están sufriendo en etapas terminales. Porque no hay nada, no hay nada. ¿Ya? Yo no sé si después Mm, volvió a su país o lo hicieron desaparecer las autoridades cubanas tan preocupadas de la salud. claro. Pero yo te digo, o sea, nos quedamos de una sola pieza, todo lo que estábamos ahí, y no lo podíamos creer. Pero es la verdad, dijo, es la verdad. No tenemos nada. Vamos para allá. Acá, ya, porque tú dices, habla Boric, muy fuerte en contra de Venezuela. Pero en cosas concretas, ¿qué se resuelve? Pero ¿qué dice Boric y toda la plana mayor de este gobierno de Cuba? El sufrimiento del pueblo cubano, el hambre del pueblo cubano, la falta de recursos, la falta de salud y atención en el pueblo cubano. No dice nada. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque obviamente está atacando los principios con los cuales ellos pretenden hacer gobierno. O sea, a este país ya está gobernado por una clase que no le interesa el crecimiento, no le interesa la producción, no le interesa el desarrollo ya, de la economía, sino que solo recaudar más impuestos. Pero si no hay producción, ¿de dónde sacan los impuestos? ¿De dónde sacan los recursos para todos los proyectos que se tienen de necesidad de la población? ¿Dónde están? Como no se produce, baja la producción, baja la productividad. Y como aumenta la inseguridad y la delincuencia, disminuye la inversión. Exacto. O sea, estos proyectos de miles de millones que se han ido a Brasil, ¿por qué se van a Brasil? Por algo, Claro, por algo. Bueno, no están obligados a perder plata. claro, Entonces están y con el mandato, obviamente, los directorios de las empresas de invertir donde mejor funcione
el dinero de sus accionistas. Claro. Están obligados a ello. Y si no es aquí, tendrá que ser en otra parte. Bueno, y el otro proyecto que rechazaron justamente acá de la empresa Arauco, ¿ah? El proyecto MAPA lleva 10 años tratando Claro, de echarse a andar. Allá les autorizaron en un año y ya están moviendo tierras y maquinarias en Brasil. exacto. Ah, entonces es una contrasentido más o menos interesante. Un data center que iban a poner acá de Google en Chile lo echaron para atrás porque iban a refrigerar con agua, Claro. pero tienen. Y después solucionaron eso e igual lo rechazaron. Entonces, Entonces están rechazando las inversiones porque quieren empobrecer a Chile a propósito, mientras le dicen a uno que no es así. Entonces claro, lo que la gente no entiende es que cuando vean lo que es el comunismo, cuando entiendan que les están mintiendo en la cara, que mientras les dicen una cosa hacen otra, es que no tenemos costumbre de que nuestras autoridades nos mientan en la cara, pero la estamos viendo, que mientras dicen una cosa hacen otra. efectivamente, ahí el problema que nosotros tenemos con estas autoridades, ¿ya? Que por un lado hay un tema de ignorancia, pero por otro lado, dicho por uno de los jerarcas, ¿ya? Son la gente que quería sacarle los patines. Claro, Y lo es están decir, haciendo, le están sacando los patines al país. claro, la pobreza nutre al Frente Amplio, Exacto, nutre a los comunistas. Como los nutre, quieren que hayan más pobres en Chile, para por ellos supuesto. ser más poderosos. Y esta situación, a vista y paciencia de todo el mundo, vemos que ocurre y nadie hace nada. Y yo te digo, bueno, ¿quién debería hacer algo? La oposición La oposición. Y la oposición en estos está, momentos es un caos. la oposición, perdóneme, pero yo encuentro que en gran parte está vendida, porque salen a negociar inmediatamente para ver qué hay para ellos y terminan apoyando al gobierno. Claro. ¿A cambio de qué? No, no te voy a competir en tu circunscripción, no te preocupes, a ti te vamos a acomodar tal cosa, no te hagas problema, pero vótanos la acusación constitucional o apruébanos este proyecto que tenemos de subir los impuestos. Van allá y se venden. Entonces así cerremos por fuera. Eso por un lado. Y por otro lado, Pero ¿qué tiene que ver eso con la salud? Eso yo exacto, encuentro que ya es mucho. claro. Es decir, Porque destruirle la empresa a los grandes empresarios, qué sé yo, a ellos les gustaría ver a un Luxich quebrado, pero les gustaría. Pero ¿qué gusto tienen en ver gente muriéndose en lista de espera? Ese es el gusto que no entiendo cómo se lo dan. exacto. Es decir, que no tienen la menor criterio ni sensibilidad frente al sufrimiento ajeno. Eso es lo peor. Les da lo mismo. Les da absolutamente lo mismo. Entonces, el país ya camina hacia un precipicio y lamentablemente, si el gobierno va en ese sentido, ¿cómo ya la oposición no es capaz de agrupar voluntades y trabajar coordinadamente y en forma inteligente? Por favor, ¿dónde está la inteligencia de la clase política? Da lo mismo, izquierda o derecha. ¿Dónde está? No está. Está vendida. Sí, y sí, es decir, por un lado, los inteligentes están vendidos. Los otros son, Quieren mantener la cuota de poder. claro, hay un Pero politólogo, qué lata esto. hay un politólogo que se llama Mauricio Morales. No sé si lo has escuchado. Está en Mega y en Radio Infinita, habla mucho. Y él decía que la clase política en estos momentos es de tan baja calidad, con tan poca educación, con tan poca formación. Estamos hablando educacional. Tú sabes que en estos momentos la mayoría de... ¿Cuál es la exigencia para ser parlamentario? No sé si le pidan cuarto medio. No, saber leer y escribir. Punto. Ya. Ah, ya, ya. Y Con eso eso va. es todo. Y acordémonos que había una, me acuerdo de una alcaldesa en Camarones, no sé si te acuerdas de ella, que era analfabeta. Y la destituyeron justamente porque era analfabeta. Pero ganó las elecciones po, y era analfabeta. Y resulta que para ser senador, mi hija me preguntaba el otro día, papá, ¿cuál es la exigencia para ser senador? Tener cuarto medio. Y eso es todo. Entonces me decía, ella es adolescente, con su inocencia y su inteligencia aguda, me decía, pero papá, ¿cómo? ¿Quién decide las leyes del país?
no tienen la educación básica como para establecer ya unas políticas que sean en beneficio de toda la población. O sea, si no están preparados, no tienen los estudios, ¿cómo son los que tienen el poder de decisión? Y además se niegan a hacerse el test de drogas. Entre otras cosas. Entre otras cosas, en un país que en este momento está totalmente contaminado con el narcotráfico. ¿Por qué no en transparencia? La Pamela Giles, que ya es de izquierda, ya no podemos decir que sea de ultraderecha, ni No, mucho menos. para nada. Ya ella, Lo más lejano a eso. ella les ha exigido muchas veces que Sí. se tienen todos que hacer desde Boric para abajo. Y el que resulte positivo pierde su cargo. Pero Exacto. ¿lo irán a pasar? No, Lo dudo. se ha rechazado Lo varias dudo. veces en el Congreso. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque no les conviene. Porque parece que varios perderían el cargo. Claro. Entonces podemos decir que alguien que es dependiente de las drogas tiene la libertad para dar una opinión, para dar diríamos, ejercer su función de parlamentario, de legislador. Mire, doctor, desde que vemos que gran parte de nuestro Parlamento defiende a brazo partido a los delincuentes, ya estamos fritos. Cuando tenemos que gran parte del Congreso se niega a pasar cualquier ley que endurezca las sanciones a la delincuencia, ya eso nos dijo que estábamos en serios problemas. Claro. Bueno, ayer Manuel Monsalve hablaba de que no se puede utilizar a la policía como, diríamos, instrumento político. ¿Tú sabes cuántas acusaciones constitucionales y cuántas declaraciones dio el diputado Manuel Monsalve en su momento en contra de Carabineros? ¿Ya? Entonces, es una hipocresía. Lo que está diciendo es cierto y es correcto ahora, pero él en su momento ya fue de los, junto con Boris, junto con, digamos, Es que el diputado Monsalve y el diputado Boric eran personas diferentes claro. a lo que son ahora. En un artículo del Mercurio también este domingo aparece un paralelo entre las opiniones de los diputados, de la Carol Cariola, De la cuando Camila eran Vallejo, diputados, cuando eran diputados, ahora. ¿sí? ¿Ya? Y realmente estamos hablando que son seres humanos totalmente Totalmente distintos. distintos. ¿Ya? Sí. Es que no basta con decir que otra cosa es con guitarra. No, 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 no. Si tú eres un parlamentario, tienes la obligación de tener la prudencia, la serenidad para poder actuar. Estos llegaron al poder a grito limpio, insultando a carabineros, insultando a las Y la Fuerzas gente Armadas. los eligió. La gente los eligió. ¿Se da cuenta? Ese es el problema. Que Entonces, nosotros los pusimos ahí. claro, Nosotros como ciudadanos claro, votamos por ellos. sí, yo no. Pero Usted en todo no, y caso, yo tampoco, pero hablamos de que como chilenos hubo una elección y nosotros, los chilenos, elegimos autoridades como esa. sí. Yo me acuerdo, Y ahora presidente como ese. claro. Entonces, ¿Quién lo puso ahí? Nosotros mismos. exactamente. Como hay un libro ya, que se llama Fuente Ovejuna. ¿Quién mató Fuente Ovejuna fue. al comendador? Exactamente. Fuente Ovejuna. El Exactamente. pueblo puso a estas autoridades y el pueblo es responsable de lo que está ocurriendo. Ujú. Es tanto más responsable el que los puso en el poder, ¿ya?, que aquellos que están ejerciendo el poder en estos momentos. Porque ellos, Exacto. ¿quiénes hay votaron que, por ellos? ahora hay que atenerse a las consecuencias. Claro, el problema está que el daño puede llegar a ser irreversible. Ese es el problema. Esperemos que no tengamos un daño irreversible otra vez en este país. ¿Sabe que una parlamentaria alemana, me reía yo porque se aplica a Chile, una parlamentaria alemana salía el otro día retando a los propios alemanes, les decía, oiga, un país en que se sanciona severamente ir de pesca sin licencia de pesca, pero asimismo no sanciona entrar irregularmente a través de sus fronteras, es un país gobernado por idiotas. Porque en Alemania les está pasando lo mismo. Claro. Está severamente sancionado que te pillen pescando sin licencia de pesca, pero si entras al país a la mala no te pasa nada. Bueno, acá igual. Entonces es un país gobernado por idiotas, simplemente. Sí.
Bueno, lamentablemente es lo Mire, que tenemos. ahora ya no somos los ingleses, ahora somos los alemanes en Sudamérica. Gracias, doctor Correa, por acompañarnos una vez más. Encantado, muchas Será, si Dios gracias. quiere, hasta la próxima semana.